mencionábamos, vienen desde los años 40 y con las primeras computadoras hasta nuestros días. Prácticamente los primeros intentos eran los robots y tenemos y conocemos robots que eran de acompañamiento. La finalidad era precisamente el poder estar con las personas y realizar a lo mejor tareas limitadas, pero que fuera la funcionalidad de un acompañamiento. De ahí nace y precisamente muchas polémicas, muchos mitos de lo que es la inteligencia artificial, de dónde pretende entrar, en qué áreas. Y se decía que, o sea, la finalidad era sustituir al ser humano, lo cual sabemos que va a ser imposible y que eso jamás se va a dar. Entonces, prácticamente por eso es que tenemos nosotros muchos antecedentes de mitos sobre lo que es inteligencia artificial. Entre ellos podemos, por ejemplo, identificar y ver y separar algo más real y no meramente filosófico o futurista, como nos decía Isaac Asimov a través del Círculo Vicioso, publicado en 1942, en donde nos platicaba él las 3 leyes de los robots, las cuales sí son importantes y finalmente sabemos que con la interacción humana es algo como ley, pues rige, regula y es aceptado y es correcto. O sea, un robot no hará daño a un ser humano, porque sabemos que con los avances se han diseñado robots para milicia, para ser más asertivos. Entonces, ojo, aquí es donde entra también una polémica de la robótica y la ética. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas, siempre y cuando no vayan en contraposición con la ley anterior, o sea, hacer daño. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida de esta protección no incluya un conflicto o violación a las 2 leyes anteriores. Entonces, aquí por eso es interesante porque vemos que lo que antes se hablaba como ciencia ficción, en realidad en algunos casos sí está pasando. Y obviamente la computación, la tecnología cuando avanza también hacia las áreas buenas, pues obviamente también avanza hacia áreas que su uso no es tan ético. Entonces, sí es por eso importante saber hasta dónde la inteligencia artificial va a interactuar y debe de participar. La inteligencia artificial principalmente es creada y su finalidad es que la máquina o la computadora o el dispositivo prácticamente imite al razonamiento humano y permita interactuar. Va a interactuar con las personas a través de cientefactos. Los cientefactos son prácticamente dispositivos científicos desarrollados por humanos y nosotros conocemos todos. Un cientefacto puede ser un dispositivo de un videojuego, puede ser un celular que te permita a través, por ejemplo, de una aplicación de Siri o alguna aplicación de mapeo, el estar usando inteligencia artificial. Entonces, eso es importante porque esos vienen a ser nuestros cientefactos. Si nosotros hablamos de dispositivos más sofisticados que tengan, por ejemplo, sensores, entonces, o casas inteligentes donde estamos interactuando a través no solamente del tacto, sino de la voz, de estímulos sensoriales, aquí también hablamos de cientefactos. Cuando nosotros hablamos de los machine learning o las máquinas que aprenden, hablamos de un subconjunto de inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial lo que hace es que se entrena precisamente para que las máquinas identifiquen las preferencias, los gustos o los datos que las personas tienen para poder predecir. Entonces, en base a ello, la siguiente vez que la persona se conecta es cuando le empiezan a ofertar lo que saben que a esa persona le gusta o le interesa. Otro tipo de learning machine es en donde tú tienes mucha interacción con tu celular y tu celular te empieza ya a hacer algunas, pues ya preferencias de decirte, oye, puedes ir aquí, hay estas ofertas o va a haber tal evento. Prácticamente lo que están haciendo todas esas máquinas, esos servidores en la parte de atrás, recuerden que nosotros manejamos una arquitectura cliente-servidor, es ir guardando, almacenando las preferencias de los usuarios y por eso es que existen los learning machines. En otros países, por ejemplo, que es sumamente conflictivo
el clima y pone en riesgos, se hace el uso de muchos sensores para, por ejemplo, ponerlos en los autos y que las personas ya si van cansadas o llegan a tener algún problema, el auto les ayude precisamente a poder manejar, estacionarse, sobre todo en lugares de demasiada nieve, con poca visibilidad, en donde necesitan realmente que a través de todos esos sensores las personas puedan tener una calidad de vida mejor y más protegida. Entonces, sí es muy importante por eso identificar lo que nosotros manejamos como Learning Machine y también todo eso que viene a ser inteligencia artificial. Algunos ejemplos de la inteligencia artificial con la que nosotros participamos día a día y los más sencillos vienen a ser las búsquedas a través de la voz. Y nosotros podemos mencionar desde aplicaciones como Google, desde Google Home, también pasando por Amazon, pasando por un sinfín de actividades con los smartphones, con los teléfonos, las aplicaciones, análisis de hábitos, aplicaciones médicas, optimización de rutas, que son los más actualizados y demandados hoy en día. Entonces, vemos que todos ellos, o sea, interactúan con inteligencia artificial. ¿Qué pasa si alguien viene por una ruta y por la velocidad no puede girar hacia la derecha, que era donde le estaban indicando? Ok, si se pasa de manera automática, lo que viene a hacer la aplicación hace el ajuste y te da la nueva ruta en base precisamente a esas coordenadas que tú te pasaste. Entonces ahí vemos que la velocidad que tiene la inteligencia artificial, pero además la precisión, o sea, para dártelo, es sumamente asertiva. Y prácticamente vemos, por ejemplo, aplicaciones en donde la inteligencia artificial es más exacta que un humano, porque el problema es que los humanos entran las emociones. Y esto es un distractor, sobre todo a nivel cerebral. Y entonces, por eso es que la inteligencia artificial, al no tener emociones, puede ser muy acertado en la toma de decisiones. Porque recuerden que va aprendiendo, pero se alimenta de todas las posibilidades y de todo el conocimiento, razonamiento y lógica de las personas. Y obviamente se les alimenta con las tomas más asertivas, lo que está más probado y que es funcional. Entonces, también por eso es importante. Cosas que usamos a diario, pues Siri, Gmail, Tesla, Amazon, Google Now, Netflix, Google Translate. También esos traductores es impresionante lo que hacen, sobre todo de un idioma a otro. Y Facebook. El Facebook es una de las aplicaciones que más Learning Machine tiene, también inteligencia artificial y obviamente está constantemente en áreas de investigación y exploración para ver hasta dónde más pueden llegar. Por eso ahí es muy importante cuando nosotros hablamos de la interacción con las redes sociales, realmente cuando ustedes suben algo, o sea, están consintiendo que esa red pase a ser el autor de eso que ustedes están subiendo, aunque sea de ustedes privado o personal, al momento de subirlo. Entonces es importante conocer también todos estos aspectos.